A contar de este momento, en Radio Universidad Austral de Chile, nos encontramos en el Antropoceno. Durante una hora recibimos la amabilidad de la conversación y el rigor de la ciencia, de frente a los problemas ambientales en el mundo de hoy. El Antropoceno. Con ustedes, Camila Tejo. Convención aprueba norma que establece el derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura. El artículo, que integrará el borrador de nueva Constitución, señala que es deber del Estado garantizar el acceso equitativo y no discriminatorio a la energía que permita a las personas satisfacer sus necesidades. El sábado recién pasado, el Pleno de la Convención aprobó un artículo que establece el derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura. El texto pasará a formar parte del proyecto constitucional que la ciudadanía deberá votar el próximo 4 de septiembre. La norma, consistente de 4 incisos, comienza señalando que, comillas, toda persona tiene el derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura, cierre comillas, y posteriormente añade que es deber del Estado garantizar el acceso equitativo y no discriminatorio a la energía que permita a las personas satisfacer sus necesidades, velando por la continuidad de los servicios energéticos. Un aspecto que fue destacado por algunos convencionales fue el párrafo que consigna que el Estado deberá regular y fomentar una matriz energética distribuida, descentralizada y diversificada, basada en energías renovables y de bajo impacto ambiental. También se añade que la infraestructura energética es de interés público y que el Estado fomentará y protegerá las empresas cooperativas de energías y el autoconsumo. En el debate plenario, el convencional y coordinador de la Comisión de Medio Ambiente, Juan José Martín, señaló que el artículo es especialmente relevante, reconociendo que el sector energético es el sector que es principal causante de la crisis climática mundial. Chile hoy ya es un gran exponente en materia energética renovable y esperamos que siga siéndolo. Chile ya tiene hoy en día compromisos en materia de descarbonización y de ser emisiones neutrales. Por lo tanto, consideramos que esto avanza en esa materia. Está en bases estándares internacionales, reconoce el derecho al mínimo vital de energía, algo que está presente en otras constituciones, agregó. En el mismo sentido, Fernando Salinas, del Pueblo Constituyente, manifestó que la norma de energía propuesta permitirá el reemplazo progresivo de las energías contaminantes con esta nueva perspectiva que distribuye la generación eléctrica de manera más ecológica, social y colaborativa. El convencional Rodrigo Álvarez, en tanto, fue uno de los críticos de esta norma, asegurando que esta es absolutamente compleja en su aplicación y que engloba no solamente algunos elementos muy genéricos como el derecho a la energía como un elemento vital, sino que también como elementos específicos de la regulación del sistema eléctrico y, por supuesto, de sus características, por ejemplo, en materia de transmisión o distribución, que son absolutamente inentendibles o claramente graves para el futuro de las necesidades energéticas del país. Esta nota fue publicada el día 14 de mayo en 24horas.cl. Estamos en el Antropoceno. Bienvenidos. En Radio Universidad Austral de Chile estamos escuchando el Antropoceno. La amabilidad de la conversación y la rigurosidad de la ciencia, de frente a los problemas ambientales en el mundo de hoy. Y bienvenidos y bienvenidas, estimadas auditores y auditoras del Antropoceno, aquí en el 90.1 FM de Radio UH en Valdivia, y por supuesto a quienes nos acompañan en el Facebook
de la radio UH o en el canal 52 de Telefónica del Sur. Estamos en nuestro 6º capítulo de esta temporada 2022 y el día de hoy nos acompaña el doctor Pablo Sánchez. Pablo, muy bienvenido. Muchas gracias, Camila. Muy buenas tardes a todos los auditores. Y bueno, para presentar y la relación que tienes como invitado en el programa de hoy, para quienes no conocen al doctor Sánchez, él es geólogo de la Universidad de Chile, tiene además un doctorado en Ciencias, mención Geología, de esa misma casa de estudios. Actualmente es investigador asociado del Centro FONDAP de Excelencia en Geotermia de los Andes, CEGA, y además participa como investigador del núcleo Invent UH. Sus áreas de investigación son la geotermia, sistemas hidrotermales, yacimientos y recursos minerales. ¿Y qué tema la energía, no? O sea, lo leía un poquito en la editorial, pero hay un potencial de crecimiento, es uno de los grandes contaminantes, causantes también un poco de esta situación del calentamiento global que estamos viviendo como humanidad. Así que mucho gusto y muy bienvenido aquí al Antropoceno, Pablo. Muchas gracias. Sí, como tú bien dices, en el fondo es ahora, hoy en día, para nuestra civilización una necesidad, ¿cierto? La energía, nosotros la consideramos como totalmente fundamental para llevar a cabo nuestro quehacer vital. Uh-huh. Y por lo tanto es un tema sumamente relevante, sobre todo porque está relacionado también, como bien dices, a una de las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, que es la combustión de combustibles fósiles, y que por lo tanto nosotros necesitamos modificar la forma en la que hasta ahora hemos consumido, ¿cierto?, nuestras fuentes de energía. Justamente. Y en ese sentido, y pensando un poco en tu expertise, que es la geotermia, ¿qué son los sistemas geotermales? ¿Qué son los sistemas hidrotermales? Porque uno se imagina, la primera relación son las termas, ¿no? O sea, uno acá en la región puede ir hacia el interior de Futrono, Liquiñe, qué sé yo, y es como la referencia más cercana, pero me imagino que también hay un mundo detrás que nos podrías compartir. Sí, bueno, por cierto, aquí en la región nosotros somos una zona privilegiada, ¿cierto?, en tener estos recursos que la manifestación más evidente en superficie son las termas, son estas surgencias naturales de agua caliente, ¿cierto? Que, bueno, desde los pueblos originarios fueron consideradas sagradas porque era algo muy llamativo, ¿cierto? Y eso está reconocido en los pueblos, en las primeras civilizaciones en Nueva Zelanda, en las primeras civilizaciones en Europa, ¿cierto? Y, por supuesto, aquí en nuestras culturas, en nuestros pueblos originarios, también son reconocidas como algo, como parte de la manifestación de la energía de la Tierra, ¿cierto? Uh-huh. Como algo mágico. Y estas, en el fondo, estas manifestaciones, urgencias naturales, es efectivamente una manifestación de la energía que se está liberando del calor remanente de la Tierra. Uh-huh. Parte porque, bueno, el núcleo, ¿cierto? El núcleo de la Tierra tiene una alta temperatura, entonces es en términos muy simples una especie de papa caliente que se calentó. Fluye. Exacto, se calentó cuando fue la formación del sistema solar ahí en el calor de la Tierra y ahora necesita liberar lentamente su calor, ¿cierto? Y ahí tenemos, bueno, esta liberación del calor de la Tierra es uno de los motores principales en lo que nosotros conocemos como la subducción a gran escala. Uh-huh. Es el motor de la subducción, pero también en esas liberaciones puntuales de energía termal es en las que nosotros vemos otra de estas grandes manifestaciones que nosotros nos llaman la atención, que tienen relación con las ciencias de la Tierra, que son los volcanes, ¿cierto? Que son como manifestaciones puntuales de la liberación de este calor remanente. Son como válvulas. ¿Sí? Son como, sí, puntitos donde está liberándose y transientemente, así como instantáneamente, un poco de energía. Siempre quizás una analogía un poquito simplista, pero pienso en los volcanes y no puedo dejar de pensar en las tapas de las ollas a presión que tú la levantas y libera energía. Es un poco así como esa... Exacto, es una válvula, como está muy bien, que cuando alcanza una presión crítica necesita liberar esa energía. Ya, perfecto. Bueno, hay una gran variedad de tipos de volcanes, ¿cierto? Uh-huh. Pero nosotros sabemos que lo mismo que en nuestro país genera los terremotos, que es en el fondo la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana,
eso también genera las condiciones para que tengamos un arco volcánico, ¿cierto? Que en lo que se manifiestan más de estos 90 volcanes activos. Este sería como todos los volcanes que tenemos a lo largo de Chile. Exacto, y que después siguen, no se acaban en Chile y se siguen en Perú y en todas las costas de los Andes, y después eso en el fondo se enmarca a gran escala en lo que se conoce como el cinturón de fuego del Pacífico, perfecto, que en el fondo también llega a las costas de Japón y a las costas de Nueva Zelanda. Ese, bueno, es la subducción y como un caso emblemático en el fondo, este motor de liberación de la energía desde el centro de la Tierra. Entonces, eso genera las condiciones para que se formen magmas ya en profundidad y que se manifiesten en volcanes. Y ahora, ahí está la otra parte, porque estas manifestaciones, estos volcanes, también pueden afectar la circulación de los fluidos en términos de que genera una anomalía de calor, porque en el fondo son magmas que están a temperatura sobre los 700 grados y que buscan salir, pero muchas veces se quedan atrapados en la corteza a varios kilómetros, entre 10 y 5 kilómetros de profundidad. Entonces, cuando llegan ahí, como están calientes, pueden generar una anomalía de calor alrededor. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como una olla caliente. Exacto, como una especie de... como una olla caliente que ahí se mantiene caliente y que, bueno, bajo ciertas condiciones van a poder salir estos magmas a superficie, es lo que nosotros conocemos con las erupciones volcánicas. Pero mientras se queda en la corteza, también está afectando los alrededores, ¿cierto? Y mucho de este material, de esta roca fundida, no llega a superficie, se estanca ahí y en el fondo forma el tipo de rocas ígneas, pero se mantiene en la corteza. Entonces, este magma genera la anomalía termal que eventualmente las aguas lluvias, por ejemplo, aguas meteóricas o aguas subterráneas, por gravedad van a tender a descender, ¿cierto? Entonces, correcto, en el fondo se van a ir por sus caminos permeables y se van a encontrar con esta anomalía de calor, con esta fuente de calor que les va a transferir calor y algunos componentes, así componentes volcánicos que no... Minerales. Exacto, algunos minerales, bueno, y en particular ciertos componentes como azufre, como cloro, como el flúor, como en forma de ácido clorhídrico, de CO2, de HCl. Esos olores particulares de los sitios volcánicos. Exacto, sobre todo eso reconocible como a huevo podrido, que es H2S, hidrógeno sulfurado, ¿cierto? Entonces, el azufre de esas zonas viene de esa transferencia de componentes. Muchas veces. Y es acarreado por el agua. Y es acarreado por el agua, exacto. Entonces, cuando se calienta el agua, se vuelve más liviana, pierde su densidad, ¿cierto? O sea, disminuye su densidad y puede volver a ascender, como teniendo este efecto como el de las lámparas de lava, ¿cierto? Que en el fondo se calienta y asciende y después se enfría y vuelve a bajar. Entonces, a gran escala está formando una especie de una celda convectiva. Está moviendo el calor, moviendo la energía desde esta cámara magmática a superficie. ¿Y cómo llega entonces a formarse estas fuentes termales, estas zonas con flujos de agua caliente? Porque esa agua tiende a ascender, en el fondo, como es más liviana, forma esta celda convectiva y busca un camino para liberar su energía. Y cuando encuentra ese camino, a través de fallas o fracturas, logra llegar a superficie y nosotros la encontramos. O sea, estas son solo aguas subterráneas que... De hecho, bueno, esa es una de las investigaciones que fue hecha durante los años 60 para tratar de ver el origen de estas aguas termales. Porque antes se pensaba que eran principalmente aguas magmáticas, ¿cierto? Como que venían del mismo magma. Pero después se dieron cuenta, haciendo análisis isotópicos, que en el fondo esta agua es principalmente agua lluvia, agua meteórica, que desciende y que forma estas celdas convectivas y se acumula en unas especies, en especies de esponjas de agua caliente. Y eso se acumula como lagunas en profundidad, pero más que lagunas es como en rocas que son permeables, que permiten que los fluidos ahí se acumulen y se mantienen ahí. Entonces, en el fondo, cuando encuentra algún camino a superficie, es que esta agua se libera y nosotros la observamos en superficie como río, y la gente lo acumula y en el fondo hace las termas. Entonces, ahí hay mucha energía.
Y ahí viene la gracia, o sea, de este ciclo, ¿cierto?, que conversamos recién a gran escala de la liberación de calor, tenemos una manifestación en los primeros kilómetros de la corteza y esa energía es lo que nosotros podemos aprovechar usando la geotermia. ¿Y cómo se hace eso? Porque ahí también uno, ahora con esto que nos cuenta, inmediatamente pienso que debe ser algo localizado, se puede expandir, se puede trasladar esa energía, también es un tema de estas energías no convencionales. Excelente pregunta, porque eso tiene que ver con que nosotros necesitamos aprovechar ese recurso, ¿cierto?, de donde sale. No va a estar, o sea, si nos alejamos, bueno, en el contexto de los Andes, si nos alejamos mucho de los volcanes, vamos a tener menos del recurso. Y por lo tanto, ya la energía la gastas en transportarla y no en aprovecharla. Exacto, a menos que tú, por supuesto, construyas una planta. O sea, las plantas, por ejemplo, si queremos generar electricidad con esa energía, tenemos que construir y en el fondo aprovechar esa energía cerca de donde está el recurso. No la vamos a estar... Bueno, pero que en el fondo son las mismas limitaciones, por ejemplo, que están en la energía solar, que tú necesitas aprovecharla donde está el recurso y después haces esta transformación de la fuente de energía desde energía solar a energía eléctrica. Lo mismo se puede hacer con la geotermia. Desde la fuente la puedes transformar a energía eléctrica. ¿Y cuáles son los usos de la energía geotérmica? ¿Cuáles son algunos ejemplos? Yo estuve buscando, pero tampoco investigué mucho más. ¿Cuáles son algunos? Bueno, de los uno, y que es el como más evidente, que tienen que ver, los usos de la geotermia se separan en dos, en los usos directos y los usos eléctricos, ya como indirectos. Cuando en uno estoy ocupando la energía termal del fluido para procesos productivos, procesos industriales, y en el otro estoy transformando esa energía en electricidad y que después puede ser inyectado al sistema eléctrico. Entonces, podemos partir con los de más alta temperatura, que es, bueno, en Chile, de hecho, hay una planta geotérmica, que es la primera planta sudamericana que está al este de Antofagasta, que es en el sector que se llama Pampapacheta, que es una planta geotérmica que se llama Cerro Pabellón, en realidad el proyecto, y esta fue instalada en el año 2017, y ahí son los primeros megawatts de energía eléctrica construidos en Sudamérica, y de hecho es la planta a una mayor elevación, la mayor elevación en el mundo. Esta planta, lo que hacen las plantas geotérmicas, en el fondo es hacer pozos, es como pinchar la tierra con un pozo hasta llegar a donde se encuentra esta laguna profunda de agua caliente, ¿ya? Entonces, al pincharla, tengo un fluido que está en general sobre los 300 grados, 250, 300 grados. Wow. Y debido a que está a altas presiones, la voy a encontrar en su estado líquido. Pero cuando se despresuriza, ¿cierto?, y alcanza menores presiones, lo que ocurre es un cambio de fase, como lo mismo que ocurre en una olla de presión. En la olla de presión yo puedo tener esa agua a temperaturas mayores que si es que la tuviera una olla descubierta, ¿cierto? Que una olla descubierta alcanza solo los 100 grados, en cambio puedo alcanzar mayores temperaturas con la olla de presión. Lo mismo ocurre aquí naturalmente. Entonces, al pincharla y despresurizarla, lo que yo voy a hacer también es la transformación de este fluido líquido en vapor. Y cuando llega a superficie, voy a tener una gran cantidad de vapor. Y ese vapor, esa energía calórica, es la que yo puedo transformar en energía cinética usando una turbina, que son las mismas turbinas similares a las que se ocupan en las termoeléctricas, y hacer girar una turbina rápidamente. Y ese efecto, esa energía cinética, en el fondo después puedo, con el mismo principio que los alternadores, puedo transformarla en energía eléctrica y inyectarla a la red. Y esta es una tecnología, en el fondo suena relativamente sofisticado, pero que tiene una larga historia. En 1904 fue la primera ampolleta que se encendió con geotermia en Italia, en Lardarello. Wow. Y que después tuvo un desarrollo durante las primeras décadas en Italia, y que de hecho eso motivó como un auge de la exploración a escala mundial. Después se desarrolló, bueno, en Italia, después en Nueva Zelanda, en Estados Unidos,
y que ya tiene una larga historia. Entonces, en el fondo, aunque suena muy reciente esto, como 2017, la primera planta geotérmica en Sudamérica, tiene más de 100 años la geotermia, solo que en los Andes no se había aprovechado. Y en realidad en Sudamérica, porque Centroamérica también tiene una más larga historia de geotermia. Wow, y es sumamente interesante escuchar que es una disciplina que, o sea, tiene más de un siglo de investigación, pero ahí se nota como el efecto petróleo, digámoslo, o sea, de cómo invertir en algo que estaba quizás mucho más abundante, era más fácil de transportar, qué sé yo, que deja atrás un poco a estas energías alternativas en la carrera de industrial, pero ahora estamos en la necesidad, ¿no?, de retomar este conocimiento, de retomar lo que ya está disponible. Y aquí en la región existen, tenemos una región que es parte del arco de fuego, ¿no? Es cinturón de fuego, sí, se puede. Cinturón de fuego. Arco volcánico, está arco súper volcánico. bien. Y me imagino que hay hartos como puntos donde se podría potencialmente instalar una planta o algún piloto para hacer uso un par de esa energía, ¿no? de proyectos, no directamente en la región, pero sí en los alrededores, de intentar desarrollar este aprovechamiento eléctrico. Sin embargo, ninguno hasta la fecha se instaló Pampa Pacheta. Hay otros proyectos que están un poco detenidos, que tiene que ver, y su demora también, porque en la historia de Chile, en el año 2000 recién se hizo un marco regulatorio un poquito más definido para el desarrollo de los sistemas geotermales. Tuvo un auge la geotermia en el año 2009, 2011, y después tuvo una especie de nueva decadencia cuando bajaron mucho los precios de la energía, y que tiene que ver con un poco el modelo eléctrico, energético en Chile, que prioriza las inversiones privadas por sobre como una estrategia un poquito más de largo plazo que incorpore nuestras ventajas y desventajas relativas. Entonces, ahí hubo este proyecto en Pampa Pacheta que se desarrolló, y después hubo otros proyectos. El más cercano a nosotros es el Tolhuaca, donde se hizo exploración relativamente avanzada, pero después se dejó por diferentes variables. Y ahí, también jugó bastante en contra en la imagen de la geotermia. Hubo un incidente que hubo en el Tatio, que fue en el año 2010, donde se intentó aprovechar unos pozos de exploración que habían sido llevados a cabo en los años 70, y donde, debido a que estos pozos estaban de cierta manera mal mantenidos, hubo como una emanación de vapores por varias semanas sin que se pudieran hacer cargo rápidamente de esto. Entonces eso afectó mucho la imagen de la geotermia, porque era como dio cuenta un poquito, dio la sensación de vulnerabilidad respecto a la otra dimensión, que son las maravillas naturales, que nosotros también debemos proteger, ¿cierto? Los geysers del Tatio es uno de los campos de geysers más grandes en Sudamérica, y necesitamos mantenerlo, y ahí hay también toda una industria turística en relación. Entonces ahí, creo yo, desde mi perspectiva, un mal manejo comunicacional. Entonces afectó la imagen. Y, por ejemplo, las comunidades que están ahí en esos territorios se sienten vulnerables por eso. Entonces, al final, la geotermia, en vez de mostrarse como una energía, una fuente de desarrollo local, como lo que ocurre en Nueva Zelanda, donde los pueblos originarios, donde los maoris son parte del desarrollo de la geotermia, en ese modelo más estratégico, aquí se ve como la geotermia, no sé, una amenaza más, un peligro más, ¿cierto? Como si fuera cualquier otro tipo de fuente de energía, sin balancear que, si es que se maneja bien, la geotermia es una energía muy amigable. Ahora, y además de bajo impacto de emisiones, ¿no? Exacto, que en el fondo es lo que nosotros necesitamos hacer en el corto plazo. Tenemos una carrera contra el tiempo para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahí hay un tema también con que esa disminución de nuestras emisiones van solo de la mano si es que se planifica una matriz energética diversa. O sea, nosotros, tú bien lo mencionabas,
en la editorial, ¿cierto? Que somos considerados como un ejemplo que está muy desarrollada la energía solar, la energía eólica. Sin embargo, estas energías tienen la dificultad o la vulnerabilidad de que dependen de los ciclos diarios, ¿cierto? La energía fotovoltaica necesita el sol para funcionar. La energía eólica necesita el viento y también no es regular. Entonces, nosotros necesitamos una fuente de energía base que hasta ahora también ese rol lo cumplen las centrales hidroeléctricas, pero sabemos que en el mediano o largo plazo, con el cambio climático, nuestra capacidad de predecir, en el fondo, el rol de estos embalses en el largo plazo va a ir disminuyendo. Entonces, necesitamos la construcción de una matriz energética diversa. Y la gracia de la geotermia es que puede funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O sea, sin parar, porque en el fondo yo tengo esa fuente de calor constante. Y que viene, y es garantizada, en muchos casos muy, muy estable en comparación con otros puntos. Y aunque nosotros queramos, por ejemplo, enfriar los volcanes, no lo vamos a lograr. Es renovable a escala humana. Nosotros podríamos eventualmente, si hay un mal manejo, agotar el agua, pero eso se ha mostrado que con un buen manejo, en el fondo se puede hacer muy bien. Entonces, quiero volver un poco, me fui por otra arista, quiero volver un poco a la pregunta que me hiciste hace un rato de que nosotros somos una región que tiene muchos de estos recursos. Entonces, ahora hablamos un poco de la dimensión eléctrica, ¿cierto?, en nuestro modelo energético, pero también la geotermia ofrece unas oportunidades para los usos que llamamos directos, ¿cierto?, que es el aprovechamiento de la energía termal. Y de hecho, nuestra región está un poquito a la vanguardia dentro de Chile respecto a esto, ya que desde hace 4 años aproximadamente han habido una serie de proyectos liderados por el equipo del CEGA, de este Centro FONDAP, en Geotermia de los Andes, en el que, por ejemplo, en la zona de Liquiñe, donde hay una serie de termas, ¿cierto?, es Panguipulli, hacia la cordillera, donde se está aprovechando esta energía termal para, por ejemplo, calefaccionar un invernadero. Ese proyecto se cerró y que contó con el apoyo del gobierno regional. Se cerró el año pasado y ahí está funcionando totalmente y de hecho ahora sigue funcionando. Sí, bueno, sí. Al final uno tiene que preguntar eso lamentablemente, pero no han tenido ningún problema y tuvo producción incluso ahora con nieve, este invernadero que está siendo calefaccionado con el agua termal que está saliendo cerca de los 60 grados naturalmente, en vez de ser botada o solo aprovechada para balneología, para recreación, ¿cierto? Uh-huh. Como para que nosotros nos bañemos y disfrutemos ahí del agua calentita, también es ocupada mediante el uso como de especies de serpentines para calefaccionar este invernadero, ¿cierto? Oye, súper bueno, porque pensando además en la importancia de producir alimentos, pero reducir el transporte, reducir bajar o promover el uso sustentable y local de los recursos. Exacto, y aumentar, por ejemplo, la temporada en la que nosotros podemos generar alimentos locales, ¿cierto? Y que es eso, que si no hay un momento del invierno donde la mayoría de los vegetales son importados. Entonces, en el fondo, promueve esa autonomía alimentaria de cierta manera. Bueno. También ahí hay un proyecto de secado de alimentos y también, bueno, hay otro invernadero en la comuna de Mafil, que es un invernadero que está siendo alimentado ahora por otro tipo de uso de la geotermia, que ya no es el sacar el agua termal, uh-huh, sino que lo que ocupa es la inercia térmica del suelo. Y esto me refiero con que, por ejemplo, si yo pongo un termómetro a 1 centímetro uh-huh de profundidad, yo voy a ver todas estas variaciones entre el día y la noche, ¿cierto? Anoche que hizo bastante frío, ese termómetro hubiera marcado algunos grados bajo cero, y después a media tarde unos 20 grados, ¿no? 15 grados. Uh-huh.
Entonces veo todos los días esas variaciones diarias. En cambio, si yo pongo un termómetro a 10 centímetros o a medio metro, ese termómetro va a tener muchas menores variaciones dentro del día. Y lo mismo dentro del invierno y el verano. Y eso se puede aprovechar si es que yo hago circular un fluido a 1 metro o 2 metros de profundidad y después lo hago circular con una manguera, en términos simples, una manguera, y hago una especie de serpentín, ¿cierto? Onduleante, y puedo extraer esa energía que en el fondo son algunos grados de temperatura, y usando el mismo proceso que yo ocupo como es una especie de refrigerador que funciona al revés, puedo extraerle esa energía, y eso hace que yo tenga un proceso muy eficiente para calefaccionar. Que en el fondo, ¿cuál es la gracia? Que es un sistema que yo le tengo que inyectar energía eléctrica para que funcione como un refrigerador invertido, pero por cada unidad... Como un calefaccionador. Como un calefaccionador, exactamente. Pero por cada unidad de energía que yo le entrego, energía eléctrica, una unidad de energía eléctrica, yo obtengo 4 unidades de energía termal. ¿Ya? Entonces es muy eficiente. Pero eso es desde el suelo, decía. Es desde el suelo. No es para este uso, que en el fondo son las bombas de calor, no necesito una zona anómala, no necesito estar cerca del volcán, ni necesito estar cerca de las termas. Eso lo puedo hacer en casi todas partes donde tenga un suelo, y de hecho es como el uso más común. Ahora, eso no sería así como geotermia estrictamente de alta temperatura, sino que estoy aprovechando la inercia termal del suelo. Pero mi duda, y solamente aquí para los auditores que nos acompañan, esto es como, ¿no es necesariamente calentar el suelo un poquito o sí? ¿Cómo? Porque explicabas que estaría como a medio metro de profundidad. Sí, o a 1 metro, pero en el fondo lo que yo hago es extraer un poco de energía del suelo. Yo estoy disminuyendo un poco la temperatura del suelo, efectivamente. Entonces, pero, y ahí tampoco es... O sea, si está bien diseñado, por supuesto, yo no le voy a extraer tanta energía. Es como que se calcula efectivamente como para saber cuál es la máxima, cuál es el largo suficiente como para extraer la energía que después yo pongo en la bomba de calor. Wow, y eso lo podemos hacer en cualquier parte de la región. O sea, de hecho, bueno, hay muchas de estas instalaciones que se ocupan, ¿sí? Pueden ser incluso domésticos. Hay usos así como domésticos que lo que hace es el uso eficiente de la energía. Porque, por ejemplo, los aire acondicionados que nosotros conocemos, que sacan aire, ¿cierto?, del entorno, y nos entregan aire caliente, sacan aire frío, y entregan aire caliente, sacan aire caliente, y entregan aire frío, tienen una eficiencia de 1:1. O sea, le inyecto energía y la calefacciono, y toda esa energía se transforma, la puedo aprovechar después como para la climatización. En cambio, este método, que en el fondo es ocupar una zona donde tiene temperatura más estable, tengo esa ganancia de eficiencia de 1:4. No sé por qué me imagino un guatero un poco, es como... De hecho, está muy así, bien, ¿no? Estamos aprovechando como la gracia del guatero, que es estable en profundidad. Y de hecho, bueno, se pueden ocupar, por ejemplo, las piscinas o lagos naturales, y por ahí podría pasar un serpentín también para poder extraer un poquitito de esa energía. Y eso es suficiente como pasarlo. Y por ejemplo, los usos, no sé, domésticos, ¿se puede calefaccionar una casa? Se puede calefaccionar una casa, eso sí, es mucho más también provechoso o eficiente si es que en vez de una sola casa hago calefacción distrital, una red, par, porque en el fondo puedo... Es como para hacerlo más eficiente. Costos decrecientes a escala, ¿cierto? Mientras más grande, en el fondo... O mientras más unidades, perfecto. Estamos aquí en el Antropoceno con el doctor Pablo Sánchez conversando sobre sistemas geotermales. Está súper entretenida la conversación y tengo un montón de preguntas para ti. Pero nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Sugerencia de Pablo, así que hablando de esta geotermia, esta energía, nos vamos a ir con Totó la Momposina y La Candela Viva. Ya volvemos. Bien bonito eso. Entra la tambora.
No, señor. Esa sí es. Palma. Que allá viene la candela, que allá viene por el higuerón, la candela viva, que allá viene la candela viva, que yo vi que me llevaban, la candela viva, que yo vi que me enterraban, la candela viva, que yo vi que me llevaban, la candela viva, que yo vi que me lloraban, la candela viva, luego En Radio Universidad Austral de Chile estamos escuchando El Antropoceno, la amabilidad de la conversación y la rigurosidad de la ciencia, de frente a los problemas ambientales en el mundo de hoy. Y ya estamos en la última patita del programa del día de hoy, donde hemos estado conversando con el doctor Pablo Sánchez, de la Facultad, investigador del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Y hemos estado conversando sobre las energías geotermales, las distintas alternativas. Y bueno, por supuesto, esta energía tiene diversos impactos. Ya hemos visto un poco, hay una planta de energía geotérmica que tiene más de 100 años, esta disciplina en el mundo.
¿Cuáles son algunos de los desafíos, Pablo, para implementar este tipo de energías en nuestro país? Bueno, por una parte necesitamos, hay algo de una visión estratégica más de largo plazo, ¿cierto? Tener un modelo energético que incorpore la riqueza de nuestro territorio, porque en el fondo, en el largo plazo, lo que nosotros necesitamos es disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y también aumentar nuestra autonomía, nuestra seguridad, porque sabemos que debido a lo que puede ocurrir en diferentes partes del mundo, como lo estamos viendo ahora con la guerra entre Ucrania y Rusia, eso afecta las fuentes de energía. Nosotros necesitamos tratar de ser lo más autónomos que podamos ser. Y ahí la estrategia no es depender únicamente de una de nuestras fuentes de energías renovables, sino que aprovechar la riqueza que tenemos en nuestro territorio y de la diversidad. Entonces ahí tiene que cumplir un rol importante la energía solar, la energía eólica, y la geotermia también tiene un rol que cumplir como una contribución a la carga base, en el fondo, a una fuente de energía que sea 24/7. Eso por una parte, y por otra, por supuesto, el uso directo, que tiene que ver con mejorar la calidad de vida puntual en las comunidades donde tenemos estos recursos y que puede ser utilizado para usos productivos, como también para la generación de alimentos, y por supuesto lo que también nosotros disfrutamos más comúnmente es para la recreación y disfrutar en las termas. Súper. Oye, ha sido súper interesante el programa del día de hoy. Espero que de verdad ahora, y creo que la convención, como está formándose y planteándose esta nueva necesidad, o no es nueva, pero el dejar plasmado esta energía vital que necesitamos como sociedad, pero que ya también impulse estos nuevos usos de energía y también se diversifique. Dejamos un pequeño mensaje para nuestros auditores. Mañana, 17 de mayo, es el Día Internacional del Reciclaje. Y, por supuesto, estimados auditores, auditoras, la invitación es a que celebremos el reciclaje evaluando cómo reducir nuestras emisiones, reducir la basura que producimos, reutilizar la mayor cantidad de cosas que podemos, y el reciclaje, por supuesto, fomentarlo en nuestros espacios y actuar siempre en consecuencia. Así que ese es el mensaje para esta semana. Agradecemos a Pablo el participar del programa del día de hoy. Agradecemos también ahí a Diego en los controles. Esto fue El Antropoceno y hasta la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Regresaremos a recorrer esta era geológica en el Antropoceno el próximo lunes en Radio Universidad Austral de Chile.